Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está candente, por supuesto, porque todavía no hay una definición, o por lo menos no tenemos una fecha para que lo que se anunció se cumpla. La apertura parcial, gradual de las fronteras con Brasil. Y esto tiene una importancia radical, obviamente, porque la actividad comercial de frontera la tenemos principalmente con Brasil. Ustedes recordarán que la semana pasada fueron las autoridades, diferentes autoridades hasta Ciudad del Este, y ahí se hacía el anuncio, ya la gente salió a celebrar, y en realidad todavía falta que haya un acuerdo bilateral entre los presidentes Jair Bolsonaro y el presidente Mario Abdo. Vamos a hablar de cuál es el escenario hoy y qué es lo que podemos esperar en los próximos días. Y ya les cuento, está con nosotros Ángeles Arriola, directora de Migraciones. Hola Ángeles, gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Está con nosotros Carlos Jara, presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y el Alto Paraná. Carlos. Buenas noches, Luis. Gracias por venir. Gracias. Bueno, está vía Zoom, a ver si ya tengo el contacto. Estamos con Juan Ángel Delgadillo, es embajador paraguayo en el Brasil. Embajador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están por allí? Un saludo a todos los miembros de la mesa. Bueno, gracias por participar, embajador. Y está también con nosotros Víctor Stanley, es miembro de la Asociación de MIPYMES de Salto del Guairá, vía Zoom también. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis, a la audiencia y a los invitados. Bueno, quiero empezar directamente con nuestro embajador en Brasil para saber, embajador, ¿qué información tenemos hoy acerca de cuándo podría darse esta reunión virtual, supongo, entre el presidente Jair Bolsonaro y el presidente Mario Abdo, y se estaría suscribiendo, suponemos que lo que se está hablando es un acuerdo bilateral para poder llevar a la práctica esto de la apertura gradual de la frontera y el inicio del comercio entre Paraguay y Brasil? Sí, Luis, como el presidente Abdo anunció, será en el transcurso de esta semana y todos los detalles va a ser comunicado oportunamente por la Cancillería en Asunción. Pero tenemos alguna estimación, porque entiendo que el presidente Jair Bolsonaro fue sometido a una intervención quirúrgica, o sea, este atraso, digamos, porque se pensó que iba a ser ya esta semana, ¿tiene que ver con eso, con la indisposición de salud del presidente Bolsonaro? El presidente Bolsonaro se recuperó perfectamente, fue una operación que tuvo guardando reposo el fin de semana, pero el lunes él ya atendió su agenda en el Palacio acá en Brasilia. Él está desarrollando su agenda normalmente aquí en Brasilia. ¿Y de qué depende que esto se suscriba, embajador? ¿Qué instrucciones tiene usted o qué información ha recibido de qué es lo que se está guardando para la suscripción de ese acuerdo? Sí, lo que anunció el presidente de la República es el contacto entre los dos presidentes y lógicamente las cancillerías después van a anunciar los detalles de todo esto. ¿Fecha? O sea, esto sería esta semana, la próxima, ¿hay una fecha probable? El presidente Abdo dijo que sería ya esta semana. Esta semana. Sí. Ah, ya, perfecto. O sea, antes de que termine la semana ya tendríamos una información oficial sobre cuándo se estaría suscribiendo ese acuerdo. Sí, el presidente habló de que sería durante esta semana el contacto entre ambos jefes de Estado. ¿Hay ya un protocolo preelaborado? Bueno, de hecho se habló inclusive del protocolo sanitario, de una serie de medidas, un cordón sanitario. Todo esto ya está discutido a nivel diplomático y ya esto va así a mano de los presidentes, o depende de los presidentes para que después esto, digamos, vaya a las otras instancias. Creo que la mejor fuente que puede informarnos sobre por lo menos la parte que hace a migraciones está cerca tuyo, Luis, así que ella nos va a dar los detalles de cómo está la parte por lo menos de migraciones, y son las autoridades, las demás autoridades, tanto la del Ministerio de Salud como las de Seguridad, Migraciones, Policía, Aduanas,
quienes tendrían que informar cómo son los protocolos que vamos a utilizar en Paraguay. Correcto. En este caso. Ya. Enseguida vuelvo otra vez contigo, embajador, y le voy a preguntar a Ángeles Arriola justamente esto. ¿Hay una suerte de preacuerdo, Ángeles, ya de cómo se tiene que ejecutar esto una vez que los presidentes se pongan, digamos, que suscriban un acuerdo bilateral? Sí, totalmente. Nosotros ya tenemos prácticamente elaborado cómo se va a realizar, y esto hay que socializar con el Brasil. De hecho, mañana vamos a tener una reunión bilateral con todos los actores, tanto de la sociedad civil como del gobierno y del lado brasileño, y ahí estaríamos ya acordando y llegando a una suerte de reciprocidad, como bien dice ese artículo 4, que depende de la reciprocidad de ambas partes para que se dé ese ingreso y esa salida. O sea, mañana es clave esta reunión como para que nosotros nos pongamos de acuerdo qué documentos vamos a requerir, qué cantidad de personas van a ingresar y hasta dónde puede ingresar, porque el embajador va a saber explicarlo mejor. El acuerdo que existe entre las ciudades espejo y las ciudades fronterizas habla de una reciprocidad de ambas partes, habla de Foz de Iguazú con 3 ciudades dentro del departamento del Alto Paraná, habla de Punta Poná y otra ciudad del Brasil con Pedro Juan y Capitambado, por ejemplo, habla de Salto del Guairá con Mundo Novo y Guaira, al igual que creo que San Japutá, y habla de un documento que tiene que ser común entre ambos como para que se dé ese acuerdo, y es lo que mañana vamos a estar trabajando. O sea, mañana van a estar discutiendo con las autoridades también de estos estados y ciudades del Brasil. Claro, haríamos al nivel técnico, ¿verdad? Ajá. Bajaríamos al nivel operativo, por llamarlo de alguna manera. Toda decisión de fecha, acuerdos y demás se llegaría a nivel ya más elevado, por supuesto. Claro, pero discuten primero y técnicamente nosotros cómo se tenemos hace. que discutir técnicamente cómo se hace de manera Operativo, de manera que cuando el presidente de la República llegue a una fecha con el presidente Bolsonaro, nosotros ya estemos preparados, todos los actores ahí de la... Básicamente, ¿qué se habla? ¿Un carnet sanitario para poder Se habla pasar? de una tarjeta que se llama tarjeta de tránsito vecinal fronterizo. Eso está dentro del acuerdo, y eso habla de que esas tarjetas pueden ser el documento de viaje para quienes residen en esa ciudad, en esas ciudades espejo. Esa tarjeta la tiene que emitir, según el acuerdo, la Dirección General de Migraciones y la Receita Federal del Brasil, cada uno con sus los que residen en la ciudad. El requisito básico para obtener esa tarjeta es, obviamente, se inscribe, tiene que tener un antecedente limpio, o sea, no tiene que tener ningún antecedente, y un certificado de vida y residencia que acredite que vive en esa ciudad. Eso se podría hacer en el mismo instante, porque uno puede colocar una oficina, porque eso ya lo habíamos hecho con la ciudad de Encarnación y con Posadas, y es un trámite que dura minutos. Se inscribe, trae los documentos y le dan un carnet. Con eso, si se llega a un acuerdo con Foz de que eso vamos a requerir, pues haría con eso. Ahora, si Foz, ellos tienen algo que se llama, creo que cartel, no, tiene un nombre, un cartoncito que ellos tienen, que es para aquellos paraguayos que van y trabajan ahí y no pernoctan dentro de Foz de Iguazú, y ellos pueden ir y venir. Ese carnet, por ejemplo, a nosotros no nos sirve, porque no es un documento de viaje para nosotros. Para nosotros el documento de viaje es la cédula o el pasaporte, pero si conforme a este acuerdo llegamos, valga la redundancia, a un acuerdo, lo haríamos de esa manera con la tarjeta. Ahora, hay que tener en cuenta la cantidad de personas que hay en ambos lados. El tiempo que va a llevar a hacer ese documento. Estoy pensando en eso. Claro. Vamos a ir enseguida otra vez con esos detalles. Carlos, ¿cómo ustedes ven esto? Porque la sensación que había la semana pasada es que iba a ser como medio inmediato. O sea, algunos creían que el lunes ya se empezaba a abrir el puente y ya empezaba a cruzar la gente. ¿Cómo están viendo esto? Y nosotros veníamos trabajando con Foz de Iguazú, con el Consejo de Desarrollo de Foz de Iguazú, las autoridades sanitarias, Receita Federal, de Foz y con el sector privado de Ciudad del Este, sumado una vez con el gobernador, una vez con el intendente, y nosotros hablábamos en principio de una apertura gradual. ¿Y por qué gradual? Porque teníamos problemas sanitarios. Todas las camas de terapia estaban en el límite, entonces podemos empezar a abrir en forma gradual.
Eso ya lo planteamos hace aproximadamente 3 meses. Lo que pasa es que la comunicación con la autoridad a veces es difícil. Ellos que leen pero no accionan porque tenían que comunicarse con Asunción para pedir el parecer de Asunción como un gobierno central, pero nunca ocurrió eso. ¿Cuándo se despertó esta inquietud? Cuando hubo presión popular y presión política. Entonces se habla de una reapertura total, incluso cuando las circunstancias de repente cambiaron. Cuando todos estábamos confinados ya prácticamente 7 meses, surge la posibilidad de la reapertura total. Esa palabra reapertura total generó mucha expectativa en la gente, porque estamos hablando de reapertura total, significa todos, pero nunca fue realmente todos, solamente la ciudad fronteriza que mencionó la ministra. Ahora, respecto al protocolo que se está hablando, yo creo que no es complicado para nada. Cada municipio, a través de la policía local, expide el certificado de residencia con la cédula de identidad, y yo creo que los brasileños, ministra, con esos documentos ya estarían autorizando el pasaje de las personas. Hay que recordar que entre las 4 ciudades de frontera hay 550.000 habitantes que estamos frecuentemente yendo o viniendo a Foz por ave motivo. Entonces es un número importante, ministra, que hay que mirar un poco el tema del respaldo sanitario que nosotros estuvimos insistiendo tanto. Entonces, bueno, ojalá que nuestras autoridades se pongan de acuerdo lo antes posible para hacer un protocolo que se cumpla, porque la enfermedad todavía existe. Entonces hay que ver qué respaldo real da el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a una masiva concurrencia hacia el puente, ida y vueltas, en un periodo prácticamente de 8 horas que va a estar autorizado, ¿verdad? De las 6 hasta las 2 de la tarde, tiempo para volver hasta las 6 de la tarde. Entonces yo creo que en ese momento puede haber un flujo muy importante de personas que habría que ver qué respaldo sanitario se le da a nuestra gente. Eso es un poco lo que... Claro, una actitud bastante, digamos, cauta la que están teniendo ustedes, ¿eh? Porque mucha gente decía, nos abrimos todo ya, ellos están muy cautos. Ahora me gustaría preguntarle a Víctor, que están en Salto del Guairá. Estamos... bueno, avísame cuando esté Víctor entonces. Vamos a hablar un poco de qué pasa. Porque, a ver, Ángel, para aclarar una cosa, esto significa que los que van a poder entrar, por ejemplo, a Ciudad del Este, son los que viven... ¿Está Víctor? Le voy a preguntar primero a Víctor. Víctor Stanley, una cuestión que me parece que es demasiado importante. Acá estamos hablando de este acuerdo que básicamente se basa en ese artículo 4 del decreto de Bolsonaro, que hace referencia a las ciudades gemelas o ciudades espejo. Salto del Guairá tiene una particularidad. La gente que va a comprar no necesariamente es de la ciudad que está enfrente. O sea, los residentes, no sé si es Mondonovo o cuál de las ciudades que está enfrente, pero a Salto del Guairá en realidad van compradores de diferentes estados del Brasil, inclusive desde San Pablo muchos vienen a comprar. ¿A ustedes igual les va a resultar estos acuerdos de ciudades espejo? Bueno, Luis, para comenzar, esto de las ciudades espejo para nosotros es muy importante porque de hecho hay un intercambio comercial entre Mondonovo, Guaira, hay ciudades más cercanas, puede ser Humarama, Toledo, Tierra Roja. Y déjame decirte que el sábado pasado nosotros estuvimos hablando con el superintendente de la Receita Federal aquí en Guaira y ellos no tienen ninguna restricción para pasar a Paraguay. Es más, si nosotros habilitamos nuestras fronteras, ellos van a pasar a cobrar, inclusive se mantiene la cuota de $500. Fueron las textuales palabras. Esta tarde íbamos a reunirnos con el intendente de Mondonovo y de Guaira y por cuestiones de tiempo no lo hicimos. Pero acá las fronteras brasileñas nunca estuvieron cerradas para ningún tipo de paso. Y te digo más, Luis, las fronteras paraguayas en muchos casos tampoco estuvieron cerradas, porque muchísima gente brasileña pasó de este lado y de este lado pasamos por el otro lado. Y era un eterno quebranto y siempre le llamaba al ministro del Interior a decirle lo que nos estaba molestando. Yo le decía, o todos somos ministros o trabajamos de vuelta todos. Ahora, me llama la atención eso que decís, Víctor, porque
Se supone que hay un decreto del gobierno federal brasileño que cerró la frontera. O sea, no es una decisión estadual. Claro. Pero el director de la Receita Federal del estado de Guaira te dice que ellos no tienen problema para cruzar la frontera. Ningún problema ellos no tienen. Es más, te digo más, Luis, cuando nosotros cerramos la frontera, creo que fue la semana pasada, pasaron 17 autos brasileros, sin ningún problema. Sin ningún problema, yo no voy a mentir. Por eso yo le decía a la gente, la frontera en algunos casos está cerrado para algunos, pero para otros es de libre circulación. Te cuento el caso de Pedro Juan Caballero. Yo tengo filmaciones de que hoy al mediodía la gente pasaba y entraba tanto Paraguay y Brasil como sin nada. O sea, esto de que las fronteras están cerradas no es muy cierto, Luis. Ángeles, ¿hay un tratamiento especial con el estado de Guaira? ¿Cómo es el asunto? Porque esto es de gobierno federal a gobierno central. No, en realidad no hay ningún acuerdo. Nosotros justamente, ahora, nosotros estuvimos con el señor... ¿Con Víctor? Con Víctor, sí, estuvimos en Salto, estuvimos conversando. En realidad, ese paso que se llega a dar, según le dice el de la Receita de Brasil, no está autorizado. Lo de Pedro Juan tampoco está autorizado. Es una frontera seca. Nosotros cuando tenemos frontera seca, estuvo en su momento custodiada por militares, que son los responsables, y para nosotros como gobierno es cumplir un decreto donde la frontera está cerrada. Para nosotros está cerrado, salvo excepciones, que esos son los pasos que están habilitados. Salto del Guairá es uno de ellos, Ciudad del Este es otro, pero Juan también está habilitado para casos excepcionales. Entonces, el hecho de que estén ingresando, yendo y viniendo, pasa lo mismo en el este. Hay casos excepcionales donde se deja el ida y vuelta. Ahora, en carácter de qué fueron todos estos vehículos, no tengo idea. Luis. Sí, Carlos. Me gustaría aclarar, estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor. En realidad la interpretación del decreto es el siguiente. Ellos le llaman portaría, creo. Bolsonaro, a través de su gobierno, saca un decreto y dice, está prohibido en Brasil vuelos, viajes, etc. Entonces menciona todo, es decir, no puede venir nadie de afuera, por avión está cerrado. Pero después están las excepciones. Dentro de las excepciones figura Ciudad del Este, Salto, todas las ciudades fronterizas, gemelas o hermanas. Que ese tránsito, como dice Víctor, nunca estuvo cerrado desde el primer día, porque los brasileños renuevan su decreto cada 26, Sí. 26. Entonces ahora renovaron esto, pero no es que le dijeron no a Paraguay. Ya estaba ahí dentro de las excepciones que el tránsito fronterizo entre ciudades hermanas está permitido toda vez que haya un acuerdo bilateral. Reciprocidad. Reciprocidad, en realidad. Ahora pero, pregunto, es decir, ¿esa portaría está homologada por el Congreso brasileño? No. Pero es el decreto del presidente de la No República. está homologado por el Congreso brasileño. Eso es otro tema. Pero eso es una conversación que ese nosotros acuerdo, no nos atañe. pero claro, don Carlos, justamente por eso, ese acuerdo del cual está hablando don Carlos, del cual está hablando el señor Víctor, del cual habla la señora Linda, eso no está homologado, o no sé cuál es la palabra, por el Congreso brasileño. Tiene que estar aprobado, más allá que esté dentro de un decreto, tiene que estar aprobado. Dice ahí, salvo que exista la reciprocidad entre ambas ciudades, y esa reciprocidad no se está dando. No se dio con Paraguay. Para ello, no se dio con Paraguay, para ello mañana, y voy a corregir, no es una reunión bilateral, es una reunión de trabajo entre ambas autoridades, justamente que tienen que congeniar, llámese Migraciones, Receita, Marina y la Policía Federal, tienen que coordinar qué documentos van a aceptar. En esa portaría lo que habla es del libre paso entre ambas ciudades gemelas si es que existe la reciprocidad. Yo tengo un mensaje donde los funcionarios de Migraciones fueron a hablar con los de la Receita y le dijeron, ustedes no nos dieron, entonces nosotros no podemos aceptar. ¿Eso qué significa, don Carlos? Que lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos como autoridad y llegar a un acuerdo con ellos. Correcto. Ahora, decir que eso está vigente y que se tiene que dar no es correcto, porque Migraciones no acepta. O sea, porque hay un lo que está decreto.
digamos, abierta la posibilidad. Ahí está. Pero Esa para es poder la palabra. ejecutar esa posibilidad Sí. se necesita llegar a este acuerdo primero. Exactamente. Correcto, ¿Sí? pero estuvo abierta siempre, era cuestión de reunirse. Pero teníamos y el un decreto. Y el puente se pudo a lo mejor abierto Claro, antes. éramos nosotros Bueno, los pero que las éramos condiciones- nosotros lo que no aceptábamos. No, y porque las condiciones sanitarias no estaban Claro, dadas en ese claro, momento, claro. por favor, Bueno, vamos a pero- recordar eso. Bueno, pero Usted eso es habló de importante aclarar que fuimos nosotros. Usted habló Claro, entiendo que no hay en realidad diferencias. No, claro que no hay. Porque en realidad la cuestión es simple, o sea, el decreto siempre contempló la posibilidad, Siempre pero contempló. nosotros Claro. no usamos esa posibilidad porque Por las una condiciones recomendación sanitarias eran otras. sanitaria. Y ahora claro. lo vamos a usar y se está negociando. Así mismo. Correcto. Ahora, me gustaría preguntarle a nuestro embajador si esta situación, embajador, complica el escenario de Brasil por el hecho de que, bueno, tiene una frontera tan amplia, son creo que como 10 países creo que tienen frontera con Brasil, y si es una complicación para Brasil llegar a un acuerdo bilateral con Paraguay, porque eso supondría que tiene que tener mismo tratamiento con los otros países fronterizos o no. ¿Qué se sabe en Brasilia de esto? Sí, Luis, me perdí parte de la discusión, pero agarré acá el último porque se me desconectó la conexión. Así que, bueno, la situación es básicamente la siguiente. Las fronteras prácticamente de toda Sudamérica están cerradas, y prácticamente las de todo el mundo. Pueden haber o no perforaciones, pero la entrada legal están cerradas. Lo que ocurre con Brasil es que los ciudadanos brasileños pueden ingresar libremente a sus territorios. Los ciudadanos brasileños y aquellos que están especificados en las diversas portarías, como le llaman al documento aquí, casi un equivalente a un decreto nuestro, pueden ingresar al Brasil libremente, entrar y salir al Brasil libremente. En este caso, por tierra está prohibida la entrada. Lo que se habla en ese instrumento de Brasil es la posibilidad de que ciudadanos habitantes de ciudades gemelas, como podría ser, vamos a poner un ejemplo, Pedro Juan Caballero y Punta Cana, si hay reciprocidad, pudieran circular libremente entre esas dos ciudades. Esa es una opción. Pero también existe la posibilidad de tener otro tipo de instrumento, que fue lo que se suscribió el 16 de septiembre entre cancilleres, que era para lo que se llamó en su momento delivery de frontera. Eso era otro instrumento que fue también ya un entendimiento a nivel bilateral que permitía habilitar un flujo de comercio con la ventaja que podríamos beneficiarnos ambos países de lo que se llama el régimen de equipaje acompañado del Mercosur. Esa es la situación, Luis. Bueno, como te digo, me perdí un poco el debate, no sé en qué estaba, pero agarré lo último porque se desconectó la conexión de Zoom aquí. Mira, te explico, embajador, lo que estábamos hablando porque es muy importante. Nos decía recién Carlos Jara y también Víctor Stanley desde Salto del Guairá que en realidad los decretos del presidente Bolsonaro con respecto al tema de la frontera siempre incluyó ese artículo 4 que hace referencia a las ciudades espejo, y siempre existió la posibilidad, estuvo abierta, de que se diera el comercio entre las ciudades espejo siempre que hubiera un acuerdo para que las mismas medidas se adoptaran en ambas ciudades. Paraguay no hizo uso de esa oportunidad porque en ese momento la recomendación sanitaria era cerrar la frontera, o sea, evitar la actividad comercial con Brasil. Ahora que se cambió el enfoque y se plantea que ya hay condiciones sanitarias para iniciar este proceso, la posibilidad sigue ahí abierta, que es solamente, y eso lo decía recién Ángeles Arriola, que básicamente pasa porque acordemos cómo lo vamos a hacer. Exactamente. No me perdí mucho. Es así. O sea, hoy el escenario, primero los técnicos se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo, en qué documento se va a exigir, el documento que dé constancia de la residencia, es decir, que es un esteño el que está pasando a Foz de Iguazú o que es un ciudadano de Foz de Iguazú el que está pasando a Ciudad del Este, y que pueda ser un documento validado y considerado válido, mejor dicho, por las autoridades de ambos lados de la frontera. Exactamente.
Esa es una de las partes que creo que están trabajando allí el equipo de la directora de Migraciones y todo el equipo interno en Paraguay. Ahora, Víctor Stanley, me gustaría ir otra vez contigo, Víctor. Ustedes, digamos, ¿cómo están manejando el tema de los tiempos? Obviamente, esto hay una discusión técnica que tienen que llevar adelante, después se eleva, entiendo yo, a la instancia política y finalmente Bolsonaro y Abdo, los dos presidentes, le dan, digamos, el visto bueno final con la suscripción, supongo, de un acuerdo bilateral. Pero bueno, estos trámites burocráticos pueden llevar tiempo. El presidente habló de que esta semana se haría la reunión. ¿Cómo están ustedes con el tema de los tiempos? ¿Sabes lo que pasa, Luis? Y en honor a la verdad, nosotros ya estamos hasta perdidos muchas veces porque ya es una fecha, es otra fecha, y el gobierno es muy hábil para huir por muchas ventanas. Yo recuerdo perfectamente que a mí Euclides Acevedo me dijo, vamos a darle un pequeño tiempo al presidente Bolsonaro, de manera que se pueda reunir con el señor Mario Abdo Benítez, pero entre el 3 y el 4, nosotros ya vamos a estar decretando la liberación de la frontera. O sea, tenemos toda esta semana para estudiar los casos, que Marito le llame a Jair Mesías Bolsonaro, van a hablar seguramente, se van a reunir o van a hablar vía Zoom, pero vamos a solucionar. Esto no puede aguantar una semana más. Y es que es así, Luis. Es que venimos exactamente hace 7 meses amagando casi todos los meses poder trabajar. Estamos preparados. Como yo le dije a la doctora Amarilla en una reunión, podemos tener un protocolo sanitario de 300 páginas, pero son 3 los puntos esenciales a cumplir: distanciamiento, lavado de manos y tapabocas, y evitar algún otro tipo de aglomeración. Somos 10 veces menos que Ciudad del Este. Nuestra densidad demográfica nos dice que nosotros estamos preparados para recibir al turista y no van a venir en gran número, pero necesitamos un interlocutor válido, uno que nos diga a nosotros, yo hablo directamente con el presidente de la República y este es el problema o esta es la solución. Y también quiero hacer un paréntesis acá, Luis, por favor. No me estoy olvidando de nuestra encarnación de la Perla del Sur. Gente también que está procurando abrir su frontera. Yo le pido al gobierno que, por favor, le haga un poco de caso a esta ciudad que está pasando tan mal como nosotros. Bueno, gracias, Víctor. En algún momento te iba a preguntar cómo estaba esto, Ángeles, pero bueno, entiendo que obviamente depende de la predisposición que tengan los gobiernos. Me parece que la situación de Argentina es totalmente diferente a la actitud que tiene el presidente Bolsonaro. Totalmente. O sea, en primer lugar quiero decirle al señor Víctor que obviamente los tiempos no son nuestros. La decisión no es tampoco del gobierno. El gobierno ya planteó todo, ya tenemos hecho cómo vamos a trabajar, pero si no hay un acuerdo de manera bilateral, vuelvo a repetir, se da de cumplimiento imposible, porque no tiene sentido que abramos y ellos no, o que acordemos y ellos no. ¿Te referís al tema Brasil? Brasil. Me refiero al tema de Brasil. Hay ya una conversación, hay ya un acercamiento, no así, ahora pasamos al tema Argentina. Con Argentina todavía, que yo sepa, no es mi ámbito, pero que yo sepa, la situación de Argentina es total y absolutamente distinta a lo que es Brasil. Allí no hay ni siquiera en ahí corto plazo. No es el gobierno. Yo tengo entendido que el mismo gobierno les acercó kit de alimentos, está el tema de Putudoña, Angarecó y demás, pero en cuanto a fronteras, que nosotros estamos trabajando, inclusive tenemos un protocolo ya para Argentina, cómo vamos a trabajar con el tren en el caso de lo que es Encarnación y cómo vamos a trabajar con el puente. Ahora, ahí ya depende total y absolutamente del otro lado, de la voluntad que tenga el otro lado. Permiso, Ahora, Luis. Sí, Carlos. Ministra, una consulta. ¿Ya hay algún pedido formal del gobierno paraguayo hacia el gobierno argentino para decirle que estamos listos? ¿Que hay un pedido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya hay un pedido formal o estamos asumiendo que la Argentina no va a abrir? Eso debería hablar con Cancillería, porque en realidad eso ya no me toca a mí. Yo soy simple migración en la parte. Por eso lo que dice Víctor es importante. Sería bueno que el gobierno de alguna manera consolide esto en una persona, en 2 personas, porque uno habla con uno, con este, con el otro, entonces es muy difícil tener una respuesta. Sí, yo tengo que decir que lo invitamos yo sé, ministro. Sí, obviamente, esto le corresponde al canciller. Claro. Tengo que decir que lo invitamos al canciller
y el canciller ya no quiso hablar sobre el tema. Porque claro, la primera vez, hay que decir, en realidad el discurso fue como muy exageradamente optimista. Me parece que se dijo más de lo que todavía se podía decir, sí, porque quedó la sensación, y no solamente nosotros, me decía Guillermo Sequera, de Vigilancia de la Salud, me dice, yo también creí que esto se abría el lunes o el martes, claro. Me enteré en el diario que no es así. O sea, digamos, se contó otra cosa o no supieron comunicarlo, ¿verdad? Y el canciller, que fue el vocero principal, bueno, hoy ya no quiso estar. Creo que porque no quería pisar su palabra. Está bien, lo entiendo. Pero bueno, hubiese sido interesante tener una respuesta del propio canciller, a ver si ya le planteamos a la Argentina y si Argentina sencillamente no nos responde. Porque suele ser también la actitud de la diplomacia argentina. Sencillamente están apagando incendios en su propio mercado y no saben qué va a pasar. Inclusive, es más, te digo, Luis, yo estuve por Posadas, estuvimos pasando del otro lado porque tuvimos un acercamiento, hará 2 meses más o menos estuve por Encarnación y pasamos a Posada con invitación de las nuevas autoridades de la parte migratoria y estuvimos viendo justamente ese acuerdo de base de datos, de la interconectividad, de cómo íbamos a hacer y estuvimos ya trabajando justamente pensando en una posterior apertura. Ambos responsables de migraciones llegamos al punto de que, bueno, vamos a tener que esperar que nuestras autoridades puedan hablar y que nuestros presidentes decidan en su momento. Pero claro, ya empezamos a trabajar. Bueno, tengo que decir que acá me está enviando esto el ministro del Interior, Euclides Acevedo, una nota que se publica en el diario El Comercial de la Argentina y dice Pepo, que es el embajador de Argentina en Paraguay, el embajador Pepo, el embajador, dice Domingo Pepo, sostuvo que Paraguay ha solicitado al gobierno de Alberto Fernández de manera formal la reapertura de la frontera para permitir el ingreso de las personas y reactivar la economía entre ambas naciones. Anticipó que en octubre se podrán realizar vuelos comerciales hacia y desde el Paraguay por aerolíneas argentinas. Es lo que habíamos hablado fuera de cámaras, Luis. Está bastante adelantado lo que es la parte aérea porque es más seguro. El tema del viaje aéreo es más seguro. Acá me confirman también de Cancillería de que sí ya se envió la nota y que no se obtuvo una respuesta por parte de Argentina. Bueno, acá es el embajador el que hizo estas declaraciones al diario El Comercial de la Argentina, confirmando de que efectivamente ya se hizo la solicitud oficialmente. Yo tengo que hacer en la pausa, ¿verdad? Vamos a hablar después de cuánta gente, primero la expectativa que tienen ustedes, porque la expectativa es muy grande. Y yo no sé si la apertura del puente supone ya que vamos a tener un flujo interesante de compradores, ¿verdad? Por todas las características, obviamente, de la pandemia, pero además porque está también la situación cambiaria. En Brasil, digamos, el tipo de cambio en este momento está en una relación más complicada para nosotros, si bien parece que tenemos diferencia igual de precios importantes. Pero lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Y chicos, tenemos que hacer un service del acondicionador de aire acá, porque recién me estaba lloviendo, no sé si veía eso, ¿verdad? Yo estaba hablando con el embajador y empezó a llover acá en el estudio, fantástico. Está bien, estamos pidiendo lluvia, gente, hace rato, la sequía nos está matando, por lo menos dentro del estudio llueve. Bueno, cantidad de gente, Carlos. ¿Ustedes cuál es la expectativa que tienen? Porque yo no creo, o sea, hay algunos que parece que creen que esto se abre y mañana tenemos una ciudad del este pujante. ¿A qué? Que no teníamos incluso antes de la pandemia. Ya se venía luego con un bajón tremendo en las ventas. Y bueno, nosotros el 2019 ya terminamos luego complicado. Fue un año complicado el 2019 y empezamos en fines de febrero con la pandemia y eso fue un masazo muy importante a la economía. Ahora, yo no creo que la reactivación económica sea así como un boom, de ninguna manera. Es como un paciente que está saliendo de terapia intensiva. La misma manera. Va a tardar un tiempo hasta que eso vuelva a lo normal. Y por ejemplo, ahora con la reapertura se va a dar que solamente las ciudades espejo o ciudades hermanas circulen. Normalmente la venta importante que se realiza en la ciudad es a través de gente que viene de otros lugares, Curitiba, San Pablo, etcétera. Entonces vienen, hacen turismo, compran, se quedan en los hoteles, hasta que no se dé que otras ciudades se sumen a esta reapertura. Yo pienso, preferiría ser cauto con esto y decir que vamos a tener una lenta reactivación económica, pero es importante que se abra el puente, eso le da esperanza a la gente,
hay un comercio interno importante entre Ciudad del Este y Foz, minorista, pero es importante esa gente que está parada. Entonces yo veo con mucho optimismo la posibilidad de que se reabra el puente. No va a ser lo mismo categóricamente, pero ya es un punto de partida. Ángeles, ¿hay alguna estimación de cuánta gente se podrá dejar pasar en un primer momento? ¿Se pondrá un límite, crees vos? Y eso también tenemos que hablar el día de mañana. En un principio era el de 500 personas. Nosotros retrocedemos al inicio de cómo era el primer protocolo. ¿Verdad? De las 500 personas habló el señor Carlos de 3 de la mañana a 2 de la tarde o de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Eso hay que coincidir mañana, hay que consensuar con el otro lado para que coincida la ida con la vuelta y no se aglomere la mitad del puente, ¿verdad? Pero sí se puede hasta negociar el número, el horario, extender un poco más. Cuando fuimos a Salto habíamos hablado de otro tipo de frontera, por lo tanto era de 6 de la mañana a 6 de la tarde continuado, sin un corte. Pedro Juan era al revés, era de las 8 de la mañana a 9 de la noche. Cada frontera es distinta. En Ciudad del Este sí hay que cortar, hay que cerrar el puente en algún momento para el ingreso y mismo para la salida, como para que no exista esa aglomeración y se le dé el tiempo para salir. En el caso que ingresen los turistas, en el caso que ingresen solamente los que residen, como yo lo estaba viendo, no habría un horario. Pero nosotros apostamos a que sea en la parte de conseguir el carnet de tránsito vecinal fronterizo, que eso sería lo más lógico y lo más rápido. Ahí no se produciría esa aglomeración. Ya. En un primer momento se habló, no en un primer momento, la última vez cuando se anunció que se tomó la decisión de abrir gradualmente, se habló de las otras ciudades, no solamente de Ciudad del Este. Al final esto no entra porque estamos hablando de un acuerdo de ciudades espejo. Según vi el acuerdo, y hoy estuve hablando con uno de los que estuvo trabajando, este acuerdo sí llega a tocar a Presidente Franco y Hernandarias. Habla de Ciudad Espejo como Foz de Iguazú, Presidente Franco, Hernandarias, Ciudad del Este, así como Vado, Pedro Juan Caballero y las dos ciudades que estén del otro lado. Ya. O sea, no se limita entonces. Está contemplado, sí, está contemplado dentro de este acuerdo, pero vuelvo a recalcar, este acuerdo... Hay que aterrizarlo total y absolutamente. En una cuestión de reciprocidad. Así mismo. Víctor, voy a volver otra vez contigo. Este tema de cantidad de gente. Salto del Guairá tiene como ciertas particularidades, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que se va a establecer un tope, un límite de cuánta gente puede pasar o eso es imposible de controlar? La verdad que es imposible, pero qué buena pregunta me hiciste, Luis. Pero yo recuerdo hace 3 meses y medio, nosotros ya habíamos presentado un protocolo sanitario, le entregamos una carpeta a la ministra Kramer y en ese protocolo ya se hablaba del cordón sanitario, de la aglomeración, de la cantidad de personas por semana, entre semanas, inclusive se habló del distintivo que podía tener el turista para señalizarlos, o sea, para tomar cierta distancia cuando entra a la ciudad de Salto. Tenemos un accidente geográfico particular, por la sencilla razón de que Mato Grosso nos divide una frontera seca, bastante boscosa, y con Paraná nos divide el río y el puente Ayrton Senna. Nosotros no tenemos demasiados afluentes de turistas entre semana. Sí, los fines de semana manejamos entre 2.000 y 3.000 turistas. Cuando hay mucha gente puede ser 5.000 a 7.000. En este momento, Luis, créeme si te digo, si vienen 500 o 700 personas en una semana, va a ser un buen comienzo, va a ser mucho. Esto va a ir lentamente, gradualmente va a ir incrementándose. Porque hay que recordar, el real está bajo, es cierto. El turista brasileño también tiene miedo. Ahora creo que ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos. Y esto va a ser gradual. Hasta diciembre no se va a visorar un crecimiento exponencial. Más todavía en Salto del Guairá, donde casi 1.400 negocios cerraron y tenemos 14.000 desempleados. Volver a armar toda esa estructura va a llevar un tiempo, Luis. Bueno, y le quiero preguntar ahora al embajador para ya liberarlo, embajador, la situación en este momento en Brasil, solamente para cerrar esto, en su momento, bueno, era el país que más preocupaba en esta parte del continente,
Brasil ya llegó a los topes y ya está en una meseta y comienza el descenso. ¿Cuál es el escenario de la pandemia en Brasil? Sí, Luis, el escenario de la pandemia, para darle una idea, la semana anterior fue la primera semana en todo este periodo que no tuvimos 1.000 muertes por día en diferentes días de la semana. Eso es un buen inicio, un buen indicador. Hoy tuvimos 863 fallecidos. Se nota que hay un descenso de la cantidad de fallecidos y el nivel de contagiados es de 32.000, 35.000 más o menos por día, cuando anteriormente teníamos arriba de los 40.000. Podemos decir de que eso aparentemente está dando señales de que hay un retroceso en las diferentes ciudades de Brasil. Y la situación económica en el Brasil, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de reactivar la actividad, el comercio en la frontera, obviamente mucho también depende de cuál es la situación económica que se está viviendo allí. Sí, bueno, tocaron indicadores muy importantes. El real desde el comienzo de año a esta parte más o menos se ha depreciado con respecto al dólar en un 30%, 35% aproximadamente. Lógicamente todas las economías de la región se han visto afectadas, la de Brasil también. Vamos a ver cómo se desempeña la economía, pero hay muy buenos indicadores de recuperación en la economía brasileña. Tenemos realmente una buena perspectiva de acá a fin de año de que la caída del Producto Interno Bruto no sea la que se estuvo manejando. Cuando estamos hablando del 4 o el 5% de caída en proyecciones ahora que son más optimistas. Perfecto. Embajador, no le robo más tiempo, le agradezco muchísimo este contacto. Luis, un gran abrazo y saludos a todos los integrantes de la mesa. Un gran abrazo, Víctor. Gracias. Bueno, ahí teníamos el contacto con Juan Ángel Delgadillo, nuestro embajador en el Brasil, para tener un poco de información desde allá. Ángeles, mañana entonces es uno de los días más importantes para que esto pueda de manera rápida poder llevarse a la práctica. Sí, mañana sería la mesa técnica como para trabajar y ya coincidir en tipo de documentaciones, en los horarios, en las cantidades. Y bueno, una vez que nosotros consensuemos y lleguemos a un acuerdo, obviamente vamos a estar aguardando la decisión de los niveles superiores y una vez que nos den la indicación como para tener ya todo hecho y para poder implementar, ni bien digan tal fecha y se inicia. ¿Esto se va a limitar al tema comercial, comprar productos o también, por ejemplo, servicios, restaurantes, etcétera? No, recordemos que Ciudad del Este no está en una fase, ellos están hasta las 8 de la noche, tengo entendido que permite la circulación. Entonces ahí ya justamente mañana también va a estar en la mesa de trabajo el intendente de Ciudad del Este, el gobernador de Alto Paraná. Entonces ahí ya estaríamos también coordinando eso, porque no están en una fase como para estar realizando actividades posteriores a las 8 de la noche. Carlos, ¿ustedes piden algún tratamiento tributario especial para este plan de reactivación, por decirlo así? Y bueno, siempre hay una inquietud de la parte impositiva. Estamos con serios inconvenientes para pagar los impuestos inmobiliarios, la tasa de la parte comercial. Y hicimos una nota al intendente en particular, que es el que maneja ese tema, que nos libere el 50%, ya sea el impuesto inmobiliario o la patente comercial, que son sumas importantes en Ciudad del Este, por una ciudad cara. Y yo pienso que eso podría aliviar un poco la presión que estamos teniendo, porque realmente no hubo ingreso en todo el año. Así es que eso le pedimos encarecidamente al intendente, fundamentalmente, y después hubo otro pedido justamente a nuestro señor viceministro que está esperando ahí, está escuchando atentamente. Respecto a consideración en algunos impuestos por el tema de multas y compañía, que sería bueno que lo tengan en cuenta. Perfecto. Bueno, Víctor, no sé si querés agregar algo más. Yo estoy cerrando esta parte del programa, por lo menos, básicamente como resumen, digamos, de lo que vaya a ocurrir mañana y pasado, probablemente en los próximos días.
que tendría que terminar con este acuerdo bilateral entre Bolsonaro y el presidente Abdo, depende de que esto ya se lleve a la práctica. Luis, la verdad es que nosotros estamos preparados. Es más, nosotros estamos entusiasmados. Si vos vieras el sábado pasado, la gente empezó a entrar en sus tiendas, a limpiar, a recontratar a la gente, a comprar mercadería, a esperar. Ya empezó a ver la luz al final del túnel. Y yo le digo al presidente de la República, presidente, este puede ser una magnífica oportunidad, presidente, para que hagas un gol de media cancha. Nosotros confiamos, presidente, por eso seguimos apostando al diálogo. Al viceministro de Tributación nos comprometimos aquí, la MIPYMES, que a partir de ahora todos vamos a tratar de ponernos al día, inclusive lo que estaba en negro. Y quiero dejar un mensaje a todo el pueblo paraguayo, que necesitamos trabajar por la sencilla razón de que el trabajo le honra a la persona, que nosotros vamos a tener un futuro con el trabajo y también vamos a poder hacer planes para nosotros, nuestra familia, nuestra ciudad y por sobre todas las cosas, para el gobierno del Estado paraguayo que está recaudando impuestos. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por tu participación esta noche. Muchas gracias y saludos a la gente. Bueno, Ángeles, vamos a estar pendientes entonces. Las próximas horas creo que son demasiado importantes. Creo que hay un poco más de información ahora de qué es lo que está pasando y en qué situación estamos, porque si no, se generó una expectativa tremenda y después fue como un baldazo de agua fría porque la información era no, Brasil decide seguir cerrando la frontera. No están así y depende del acuerdo al que arriben en estos días. No, no están así y de hecho la predisposición por parte de quienes estamos dentro del gobierno es la mejor de todas. Vamos a estar dialogando con nuestros pares sobre todo porque depende de eso para que esto funcione, ¿verdad? Y aguardar nada más, una vez que terminemos la mesa de trabajo, aguardar la decisión de los mandatarios. Perfecto. Carlos, ¿algo para agregar? Sí, solamente para recomendarle a la ministra respecto al tema de la reapertura, ¿verdad? Ya que se autorizó, posiblemente se dé que las ciudades fronterizas, las 4 ciudades que están limítrofes o cercanas a Ciudad del Este, que se permita la reapertura de todos, es decir, de las 5 de la mañana a lo mejor se puede extender hasta las 19 horas, pero que pasen todos. Y entonces ahí que se vea el nivel de contagio, que sea como un experimento, que de hecho lo estuvieron analizando 21 días, cómo se comporta la curva de contagio y de acuerdo a eso ver qué pasa. Eso es 1 y 2. Un mensaje para el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el ministro Mazzoleni, que dé respaldo sanitario a la 10ª región sanitaria, porque ahora se va a ver un flujo importante de personas, no sabemos cómo se va a comportar el tema de los contagios y que haya respaldo sanitario en apoyo a toda la gente de blanco. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Gracias, Luis. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Enseguida vamos a estar con el viceministro de Tributación, Óscar Orue. ¿Qué temperatura está midiendo el fisco? La economía se está moviendo, se está pagando más impuestos. Hay gente que va a necesitar que se le siga haciendo alguna concesión para que la reactivación se dé. Todo eso y más en instantes. La tasa de política monetaria del BCP se mantiene en 0,75%, nivel al que llegó tras los sucesivos e intensos recortes que se aplicaron desde el estallido de la pandemia de la COVID-19. Las perspectivas de crecimiento señalan que la profundidad del impacto de la pandemia sobre los países sería menor a la prevista inicialmente, lo cual es consistente con los niveles más favorables de los indicadores de corto plazo de actividad económica y con la moderación de la incertidumbre global. Bueno, y hay mucha especulación sobre qué grado de recuperación tiene la economía, hay más consumo, hay menos consumo. Donde todo esto finalmente se tiene que reflejar y allí no se pueden mentir los datos es en la recaudación de impuestos. Está con nosotros ya Óscar Orue, viceministro de Tributación. Hola, Óscar, gracias por venir. Buenas noches, Luis, buenas noches para toda la teleaudiencia, un placer estar aquí contigo, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la cosa? Hemos tenido unos meses como los que no se registraron
en prácticamente toda la historia se dejó de pagar impuestos. O sea, Sí. se permitió que la gente dejara de pagar impuestos, postergó el pago de sus impuestos. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos en una recuperación gradual. Hay que tener en cuenta que se establecieron muchas medidas de facilitación para el cumplimiento de la obligación tributaria. Los meses de agosto y septiembre están siendo meses que se está recuperando, que se está cortando la brecha. Hay que recordar que en el mes de abril y mayo tuvimos un déficit que llegó al 24% si hacemos la comparación entre 2019 con 2020 en todo ese periodo. Estamos hablando de aproximadamente 240 millones de dólares menos y eso lógicamente afectó considerablemente las finanzas públicas. Después comenzamos ya, en junio empezamos un nivel de recuperación gradual. Julio bajamos un poquitito, o sea, llevamos un menos 2%. Y bueno, y agosto y septiembre realmente estamos recuperando, ¿verdad? Y gran parte de esta recuperación también la tenemos que mencionar que es gracias a la implementación de la reforma tributaria que empezó en enero de este año y en el cual el gran impuesto o el impuesto más importante después del IVA, hay que recordar que seguimos dependiendo como país de un impuesto regresivo como el IVA, en un 53% de la torta. En el caso de lo que es prácticamente el segundo impuesto más importante, hoy estamos hablando de lo que es el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, que este año tiene una particularidad. Se paga 5% por ganancias acumuladas de ejercicios anteriores y también del 2019. A partir del 2021 ya va a ser 8% para los residentes y para los no residentes va a ser del 15%. Este año es 10 para los no residentes y 5 para los residentes, ¿verdad? O sea, esto es sobre las utilidades, o sea, los accionistas de las empresas. Sí. ¿Y ese impuesto terminó recaudando más plata de lo que ustedes esperaban? Sí, estamos llegando casi a los 800.000 millones de guaraníes en un periodo, bueno, de 9 meses. Realmente es impresionante. Y mucho también el compromiso de parte del sector privado y sobre todo que entendió que era un momento que justamente el Estado necesita de recursos. Y por otro lado también las facilitaciones que le hicimos, ¿verdad? Más que nunca establecimos medidas en el cual fraccionamos impuestos sin intereses, exoneramos multas por contravención. Muchos decían, la multa por contravención no tiene mucho sentido porque es solo 50.000, en realidad va de 50.000 a 1.500.000, ¿verdad? Entonces, son medidas que en realidad por lo menos facilitaron justamente el cumplimiento y también ese diálogo directo, ¿verdad? Con todo el sector privado, ¿verdad? Eso creo que es un gran trabajo que hizo todo el equipo de tributación del Ministerio de Hacienda, en el cual constantemente estábamos en reuniones y en realidad nos pusimos en el lugar de ellos, ¿verdad? Ahora, esto quiere decir también que las empresas en el 2019, porque estamos hablando de las utilidades acumuladas y la del año pasado, ganaron plata. Sí, ganaron plata. O sea, y hay que tener en cuenta lo siguiente también, Luis. En el caso del IDU, si la empresa no distribuye a sus socios, no se paga impuesto, el IDU. Solo se paga la renta de la empresa. Pero en caso que distribuya y le otorgue a sus socios, directamente tiene que retener ese porcentaje que mencioné. Entonces, evidentemente, aprovecharon muchos ese 5% que está previsto o que está en la disposición. Y después tenemos que tener en cuenta también que el consumo también recuperó un poco, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, porque el IVA es el mejor termómetro para saber si la gente está otra vez consumiendo o cuánto está consumiendo. ¿Hay una recuperación del consumo? Sí, hay una recuperación. De hecho, trajimos unos gráficos, no sé si producción nos puede... ¿Tenemos eso? El tema del IVA principalmente. A ver si podemos compartir. Pero igual, seguimos mencionando. Sí, ahí está el cuadro. Bueno, ahí tenemos, esa es la proyección del crecimiento económico, cómo vamos a quedar, como teníamos previsto, 4,1, y bueno, vamos a quedar menos 3,5, algunos hablan menos 2. El último cuadro habla de Paraguay. Después, cómo estaba en el mundo, en las economías avanzadas, en la zona euro. Un poco esa es la proyección de crecimiento económico a nivel regional, ¿verdad? Esto es... Claro, caen todos y nosotros todos igual. caen. Nosotros caemos menos que el resto, eso es un dato no menor. Y creo que también eso es reconocido a nivel internacional. Y más por las medidas que implementamos. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente, Luis, y también a toda la teleaudiencia. Paraguay
fue el primer país en Latinoamérica que estableció medidas el 12 de marzo, recuerdo perfectamente cuando estuvimos en el Palacio, hicimos el anuncio de todas las medidas que habíamos implementado. Y creo que esas medidas tienen un resultado, ¿verdad?, de que la caída es menor que el resto. Y eso es muy importante. O sea, el resultado que hoy tenemos, Luis, no es casualidad, no es algo que nos pasó porque tenemos suerte, no, sino que se trabajó en una línea y justamente vemos la composición. El 53% sigue siendo muy importante el IVA dentro de toda la torta y ahí vemos algunos impuestos, ¿verdad? La gente puede ver el porcentaje del IRE, el impuesto a la renta empresarial, que juntó el IRASIS y el IRAGRO, y también lo que es el nuevo impuesto que es el IVU, ¿verdad? Nosotros teníamos previsto solo recaudar 400.000 cuando ya al 21 de septiembre estamos recaudando 700.000 millones de guaraníes y vamos a llegar a los 800.000 el mes que viene, ¿verdad? Entonces estamos realmente importantes. Si podemos ver el tema del IVA, creo que va a ser un dato muy importante. A ver, Este es justamente el gráfico, Luis, que realmente nos ilustra un poco. Cuando vemos ahí la primera caída fue, recordar el año pasado, el primer semestre, la recaudación, justamente el consumo cayó, ¿verdad? Y después, en julio, establecimos unas medidas desde el gobierno en el cual realmente funcionó. Y fíjate ahí cómo empezó a mejorar el pico, se estabilizó el consumo y después ya en febrero bajó nuevamente y bueno, ahí el pico más de caída desplome más importante, el desplome fue en abril, ¿verdad? Hay que recordar que por primera vez también prorrogamos un mes el pago de impuesto del IVA, nunca lo habíamos hecho. Y después ya vimos ya la recuperación, ¿verdad? En el caso del selectivo seguimos muy abajo, este es los dos impuestos al consumo que tenemos. Vemos, por ejemplo, que seguimos con un 34, más de 30% negativo del selectivo al consumo. La gente que ve en sus casas van a poder observar eso. ¿Esto qué es combustible? Sí, combustible, estamos hablando de bebidas alcohólicas, Sí. ¿verdad? Tabaco, estamos hablando de también... O sea, cayó el consumo de eso. Sí, cayó el consumo. También se paga celulares, electrónica, también se paga dentro de lo que es el selectivo del consumo y cayó realmente lo que es, especialmente estos sectores. Los cuatro contribuyentes más importantes, estamos hablando de cervecerías, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero Sí. las empresas que venden bebidas azucaradas, como gaseosas, cayeron terriblemente su venta. La ¿verdad? venta, el consumo. El consumo. Entonces ahí estamos viendo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, si volvemos a la lámina del IVA, ahí podemos ver cómo estamos cerrando este mes. Fíjate el repunte que estamos teniendo en el último mes, Sí. más del 12%. Realmente es muy importante esta variación interanual. Así es que bueno, vamos a ver también cómo se comporta el mes que viene. Hay que recordar siempre que la recaudación de septiembre corresponde al consumo de agosto, ¿verdad? O sea, es un mes pasado, ¿verdad? Claro, O sea, la fotografía del mes pasado. Exactamente. El consumo del mes pasado. Claro, o sea, lo que vemos en septiembre corresponde al consumo de agosto y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo realmente que es un número bastante alentador y sobre todo llena un poco la expectativa porque en realidad pensábamos que nos iba a costar mucho más esta recuperación y que todo este año íbamos a tener una recaudación siempre negativa, ¿verdad? Sin embargo, este mes de septiembre, y si podemos ver, es una de las láminas de recaudación que están en celeste, haciendo la comparación con los años anteriores, un poco más adelante está comparando 2019 con la segunda creo que es, si es que A no ver. lo tienen, bueno, pero no importa. A lo mejor, si es que la producción puede ver, pero lo que sí podemos ver, este mes de septiembre se llegó a un récord que nunca antes se había logrado. 730 billones, 1.730.000 millones de guaraníes. De recaudación en concepto de... En todo. En la recaudación en general. La recaudación en general. El año pasado el monto récord fue 1.633 y este año estamos llegando a 1.730 este mes de septiembre. O sea, el mes de septiembre va a ser históricamente el que más recaudó, ¿verdad? Pero seguimos estando en negativo, ¿verdad? Estamos hablando Claro, de con respecto a la proyección. Claro, a lo que se planteó que se iba a recaudar. Claro, exactamente. O sea, ahí tenemos que ser claros, ¿verdad? Hay una recaudación menor
En todo, estamos casi 1 billón de guaraníes menos que el año pasado, pero sin embargo este mes de septiembre fue un mes bastante importante desde el punto de vista recaudatorio. Y eso también, como decíamos, esto se debe en gran medida también al compromiso del sector privado, porque en realidad ellos son los que cumplen con la obligación, ¿verdad? Nosotros, desde que empezó esto, no suspendimos ningún local por no expedición de facturas. Recordarás que nosotros siempre, cada mes, el primer lunes de cada mes, cerrábamos 3 locales o 4 locales que no expedían facturas. Sin embargo, desde la pandemia hemos suspendido eso. Ahí se ve la comparación en efectivo, ¿verdad? Y en realidad creo que es bastante ilustrador, o ilustrativo, mejor dicho, la caída importante que tuvimos desde que empezó la pandemia en el tercer mes, ¿verdad? En marzo. Después en abril y mayo una recaudación negativa, más del 50% negativo, y 34, 36% negativo fue en mayo. Y después empezamos ya la recuperación. Ahí vemos en junio y julio ya recuperamos, y los meses de agosto y septiembre estamos ya en lo que es, esto es solamente efectivo, estamos hablando de más del 20%, ¿verdad? Con respecto al año anterior. Con respecto al año anterior. Pero por debajo de lo que estaba previsto que se recaudara. Correcto, eso es sin lugar a dudas, y eso tenemos que ser claros, ¿verdad? Porque tampoco tenemos que decir que es como para hacer una fiesta, ¿verdad? Claro, tenemos que ser prudentes también en la información. Sí, tengo que hacer la pausa porque ahora vamos a hablar justamente, después de la pausa, de la proyección para el año que viene, Oscar, porque, bueno, ya estamos por debajo del presupuesto que se elaboró, obviamente, para este año. El presupuesto del año que viene es clave para poder salir definitivamente de esta situación recesiva. Vamos a hacer la pausa, enseguida hablamos de esto. ¿Qué se viene en el 2021? La noticia de apertura gradual para eventos se hará oficial con la publicación del decreto el próximo 4 de octubre, pero desde el inicio del mes ya estarán habilitados los proveedores de eventos a operar con un crecimiento que será gradual. Hasta ahora, podían realizar eventos para 20 personas como máximo. Esto se incrementará a 30 en principio. Desde el 15 de octubre podrán elevar a 50 la cantidad de invitados, si las evaluaciones de salud y la situación epidemiológica lo permiten. El calendario gradual de inserción laboral del sector eventos será a nivel nacional, independientemente a las fases de la cuarentena que se encuentren en los departamentos. Bueno, Oscar, nunca tuvimos un momento tan delicado para las finanzas públicas. Obviamente, por el tema de la pandemia, tuvimos que tomar estos créditos, nos endeudamos como nunca antes había ocurrido, si bien todavía estamos dentro de lo razonable, pero estamos en el límite. Y tenemos ya, o sea, ya no podemos endeudarnos más de lo que nos damos, el límite es 1, tenemos que pagar más la cuota de la deuda y tenemos que ampliar gastos sociales, salud, toda la infraestructura que se generó, ahora hay que sostener eso, por supuesto. ¿Cómo se hace para tener equilibrio el año que viene? ¿Depende de la recaudación? ¿Hay algún impuesto que tiene que funcionar para que esto no se descalabre? Bueno, hay que recordar que a partir del 2021 toda la matriz de la reforma tributaria va a estar ya en pleno funcionamiento. Estamos hablando del caso de precios de transferencias para el tema de los commodities. Paraguay es el último país a nivel latinoamericano que está implementando justamente lo que es la fiscalía internacional. Hay algunos proyectos de leyes en el Congreso que tienen que aprobarse también para poder estar dentro de lo que es la globalización desde el punto de vista tributario. Eso va a ayudar sin ninguna duda. El IVA también. Y bueno, el IVA, como siempre, vamos a seguir dependiendo mucho del consumo, pero acá lo más importante es que salga un presupuesto acotado, tal como lo presentó el Ministerio de Hacienda. Esa es la clave. Esa es la clave, y sobre todo nuestro plan de recuperación económica Ñapúa Paraguay. Creo que tiene 3 ejes estratégicos este plan, y creo que si lo podemos ejecutar tal como lo diseñamos, yo creo que va a tener un impacto positivo. Estamos hablando de, por un lado,
dotar o entregar recursos a sectores más complicados, más necesitados a través del PTU. Se está planeando un tercer pago porque los recursos están para 2 pagos, se van a empezar ya en poco tiempo más a hacer el segundo pago. Después tenemos justamente todo lo que es obras públicas, que ya tiene financiamiento y que lógicamente eso va a ayudar. Nosotros estimamos por lo menos más de 120.000 personas que van a tener entre una relación directa e indirecta desde el punto de vista del trabajo. Y en tercer lugar tenemos justamente fondos para un poco inyectar a la economía a través del FOGAPI principalmente, obras públicas desde el punto de vista de vivienda, tanto la AFD como el MUP. Entonces, en realidad tenemos, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sector más golpeado son 2 con los que estuvimos hablando, justamente el tema de frontera, que fue el tema que primero abordaron en el bloque anterior, y también los sectores gastronómico, turismo, eventos y también justamente lo que es hoteles, etcétera, ¿verdad? Sabemos que ellos van a ser los más golpeados, pero acá tenemos que sincerarnos, ¿verdad? Acá no hay un secreto o no tenemos la varita mágica para solucionar la economía. Acá todos juntos tenemos que trabajar y yo creo que la pandemia nos encontró en un momento, Luis, que tenemos que aprovechar principalmente y concienciarnos de que la formalización es el único o la única herramienta que nos va a llevar a un desarrollo sostenido. Porque, ¿qué pasaba? Te dicen, yo no recibí el crédito, el Estado no funcionó, a mí no me llegó, te dicen. Pero ¿y por qué no te llegó? ¿Verdad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No funcionó la FD o los bancos, la inseguridad, la incertidumbre hizo que no te den. Muchos de los que solicitaron no tenían la calificación como para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos te decían, yo moví 200 millones, muevo 200 millones de guaraníes por mes, te dice. Vos ves sus balances y apenas mueve 50 millones. Entonces hay que sincerar eso como para poder darse cuenta. Hoy la gente se da cuenta y dice, sí, había sido. Nosotros tenemos un convenio con BNF y controlamos lo que ellos presentaban con los registros que nosotros tenemos y no coincidían, ¿verdad? Entonces, sabemos que es una situación complicada, pero creo que hoy la gente se da cuenta que formalizarse, nosotros en este periodo de pandemia inscribimos a más de 30.000 personas, ¿verdad? Entonces la gente se da cuenta que, me conviene estar formalizado porque yo voy a poder acceder al crédito, porque ni los usureros querían prestarle, ¿verdad? Ahora, y la consecuencia de de todos estos servicios de subsidio, inclusive el tema del IPS, ¿verdad? Muchos le escribieron a sus trabajadores para después suspenderlo y que puedan tener por lo menos esto. Pero la consecuencia va a ser una mayor formalización, o sea, hay un sector de la economía que se vio obligada a formalizarse por la crisis. Yo veo que sí, Luis. Inclusive el trabajo que estamos haciendo con IPS le está ayudando, ¿verdad? El otro día nos juntamos con el sector justamente que tiene más impacto, como el sector gastronómico y de eventos. En IPS estaba registrado 3.400. Nosotros le teníamos registrado 6.500. Entonces la mitad estaban inscriptos, ¿verdad? Las empresas o los contribuyentes. Y por otro lado teníamos nosotros registrado a 33.000 en total todo ese sector y ellos tenían a menos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ellos sienten. Después lo primero que te dicen es, claro, el trabajador quiere cobrar su aguinaldo, te dice. ¿Cómo yo le voy a pagar si no tengo condiciones? Entonces, estamos trabajando con ellos y estamos viendo también todo lo que nosotros podemos brindarle desde el punto de vista financiero y sobre todo un verdadero apoyo, ¿verdad? Porque lógicamente ellos van a pedir todo, pero nosotros estamos limitados, ¿verdad? El caso del veto parcial que vamos a hacer con relación a la ley de emergencia de ese sector justamente radica en que no sabemos cuántos son y cuánto va a costar eso, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué pasó con, por ejemplo, dentro de siempre el proceso de reforma tributaria, simple, resimple, cuyo objetivo era justamente que más gente se anote y tenga que pagar casi de manera simbólica lo de resimple, ¿verdad? Un impuesto, pero el tema es estar formalizado. ¿Qué resultado tiene eso con el tema de la pandemia? Bueno, nosotros dentro de la ley que se aprobó
hay 4 pagos que están previstos. Los 2 primeros sin necesidad de ningún requisito y el tercer y cuarto pago es tenés que estar inscrito en el Resimple. Justamente porque ya no es como el caso de la suspensión total. Hoy el gobierno no te dice más que te quedes en tu casa. Hoy el gobierno te dice nos cuidamos entre todos. Entonces hoy la gente puede salir a trabajar y de hecho está trabajando. Lógicamente algunos sectores ahora no va a tener todavía la misma demanda. Porque ese es un problema, la demanda es un problema. Los restaurantes están abiertos, pero no hay gente, ¿verdad? Entonces el problema de la demanda vamos a arreglar una vez que haya más certidumbre de parte de la gente y diga, bueno, puedo salir y puedo hacer esto. Porque mucha gente no está saliendo por miedo, ¿verdad? Y también cuando baje un poco el pico, ¿verdad? Nosotros creemos que eso va a ser bastante importante para que también la gente, para que la demanda también aumente, ¿verdad? En el caso del tercer y cuarto pago tiene que estar inscrito en el Resimple para poder cobrar, ¿verdad? Pero no le vamos a cobrar ahora, o sea, va a estar inscrito, pero recién el año que viene va a pagar el mínimo, que va a ser 20.000 guaraníes mensuales. O sea, yo pagando 20.000 guaraníes voy a estar formalizado y voy a poder pedir una boleta legal. O sea, esa es la herramienta que tenemos justamente para formalizar y para que esa persona que se dedica a una actividad, lo que sea de venta o un emprendedor, pueda demostrar el ingreso, ¿verdad? Porque hoy sabemos, más de 1 millón de personas en la economía subterránea que no aportaban ni a IPS ni aportaban al fisco, ¿verdad? Entonces, dependíamos de que esa gente vaya y compre de un supermercado que expide boletas para poder indirectamente aportar al fisco a través del consumo. Ahora, Oscar, clave va a ser también para que, digamos, más gente se sume a la formalización, que se mejore el gasto público. O sea, todavía está previsto lo de las compras públicas, lo de la formación, digamos, unas nuevas reglas para lo que es el servicio social, el servicio civil, el tema de la reestructuración administrativa del Estado. O sea, hay cuestiones clave porque la gente dice, bueno, estoy pagando, pero quiero que los impuestos se gasten. Definitivamente, Luis. Y hablaba de los 3 pilares, pero transversalmente, dentro del plan Yapuá, hay una transformación del Estado. ¿Y qué significa transformación del Estado? Tenemos que achicar el Estado. Tenemos que hacerlo más eficiente. Tenemos que aplicar el presupuesto por resultados, que estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda. O sea, acá lo que tenemos que hacer es ver, tenemos ya la ley que está presentada al Congreso, que es sobre el tema de salarios públicos, ¿verdad? Tenemos que corregir algunas inequidades en el tema salarial, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, tenemos que mejorar las compras públicas. Estamos hablando de una ley ya del 2003 que ya está un poco desfasada. Tenemos que unificar las compras, ¿verdad? ¿Por qué hay esa variación de precio entre uno y otro cuando en realidad compran lo mismo? Pero claro, son diferentes instituciones, ¿verdad? Nosotros trabajamos muchísimo con respecto al tema de compras públicas, desde tributación, justamente con la Fiscalía y con otras instituciones para verificar justamente eso, inclusive con contrataciones públicas. Firmamos un convenio con contrataciones públicas en ese sentido. Entonces, hay que achicar el Estado, hay que hacerlo más eficiente y sobre todo hay que hacer esa reducción. Nosotros estamos convencidos que transversalmente eso tiene que darse, Luis. Oscar, se me fue el tiempo, pero bueno, yo te agradezco mucho. Creo que son datos muy importantes, alentadores, porque quiere decir que el desplome no fue tan importante y la recuperación se está dando de manera más rápida de lo que esperábamos. Definitivamente. Clave las reformas y cómo queda el presupuesto para el año próximo. Definitivamente. Así es que hay un compromiso de todos, el sector político, el sector económico. Más que nunca tenemos que mirar hacia adelante como país. Oscar, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, con esto cerramos nosotros. Creo que el próximo martes sí vamos a estar hablando de un tema que venimos manejándolo en la agenda hace rato. ¿Cuánto cuesta la salud en Paraguay hoy? Ya sea lo que pagás de impuestos, lo que te da el Estado y los seguros médicos privados. El próximo martes. Que tengan un feliz resto de jornada.